Bueno, nosotras con Claudia Araujo, la semana pasada, fuimos a una clase de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, 3 horas de clase. Le agradecemos a Marcelo Nievas porque nos invitó. Él y varios profes dieron la clase y invitamos ahora a la profesora titular de macroeconomía básica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, que es Daniela Torrente. Bienvenida, Daniela, a Buen Día Norte. Muchas gracias. Seguramente la recuerdan porque Daniela fue ministra de Educación del Chaco. 2 años durante la gestión de Jorge. En la pandemia, ¿no? Sí, en la pandemia. Pero bueno, es economista. Economista. Sí, bueno. La charla de hoy, vamos a repasar un poco cómo está la actualidad económica del país. Y vieron que ayer, bueno, el dólar tiene una tendencia bajista. Está bajando. Ayer 1.415 cerró el dólar minorista. El más bajo en 30 días. Sí, sí. Entonces, ¿te parece, Daniela, que es una paz cambiaria duradera y de qué depende que podamos seguir así? Bueno, la gestión del dólar está, como lo hablábamos en la clase y también en la entrevista que después gentilmente me hiciste para el artículo del diario, depende de factores que tienen que ver con el ingreso y con la salida de divisas y de cómo operan los distintos actores que en ese mercado fijan el tipo de cambio. Desde abril de este año nosotros tenemos un sistema por el cual hay una banda dentro de la cual el dólar se puede mover libremente fluctuando su valor. Eso fue lo que en algún momento permitió que subiera hasta un determinado techo sin pasarlo por los factores que conversamos en tiempo pasado, y actualmente a partir de esta confianza que se viene generando por ahí en las medidas que se vienen aplicando, sobre todo en lo que tiene que ver con los movimientos de capitales, tiene como una fuerza que lo tracciona hacia abajo. Esa banda tiene la particularidad de que cada vez se va ensanchando más. Tanto va subiendo el techo como va bajando el piso. Sí. Si es estable o no dependerá de qué tanto resulten todas las medidas orientadas al fomento del ingreso de capitales. O sea, que lleguen inversiones. Inversiones u otros mecanismos tales como que funcione el swap, que ingresen divisas por vía de préstamos. Hay como una tendencia que si digamos que si el riesgo país se mantiene o baja, también las provincias pueden acceder a los mercados de créditos internacionales y ser atractoras de divisas, de divisas. Sí. A ver, por ahí un punto que a mí me hace un poco de conflicto, no está bien dicho me hace conflicto, pero me genera un poquito de conflicto, es hasta dónde, mientras la banda exista y mientras el piso siga bajando, obviamente que el valor del dólar puede seguir bajando. El problema es, lo hablamos también en oportunidades anteriores, cómo eso afecta también la competitividad de los sectores nacionales, y por ahí las presiones pueden llegar a venir por justamente ese fortalecimiento del peso frente al dólar y cómo eso afecta las posibilidades de competir de nuestros productos en el exterior. En ese sentido, esa banda, en un contexto todavía de inestabilidad, con un Banco Central que no tiene reservas de libre disponibilidad en sus arcas, tiene como un lado negativo. A ver, el hecho de que el dólar baje, desde el punto de vista de la estabilidad, parece ser algo positivo. Desde el punto de vista de la competitividad, tiene su faceta negativa. Entonces, por ahí, una banda que el piso lo tuviese un poquito más alto le daría más previsibilidad a los sectores que de alguna manera compiten con el exterior en términos de la economía real. Es un poco el dilema que ya se planteó con la convertibilidad, ¿no? Con la convertibilidad, el sistema de tipo de cambio era un sistema de tipo de cambio fijo. Pero también restó competitividad y era un reclamo. Exactamente. Con este sistema, el sistema es flexible, lo que implica que en realidad no debería suceder
que el tipo de cambio se ubique a la baja en un contexto como el que tenemos. ¿Cuál es el problema de la economía argentina ahí? Es que si vos analizás la cuenta corriente de la balanza de pagos, que siempre lo digo, es la que te genera los ingresos genuinos de divisas, en el sentido de que es el resultado neto de exportaciones menos importaciones y pago de rentas, intereses y demás, como un estado de resultados si lo querés mirar desde la empresa, es una cuenta que viene registrando saldos deficitarios y que en realidad se compensa con la cuenta financiera, que es la que viene registrando saldos superavitarios. Entonces, mientras esa cuenta financiera registre superávit, el dólar tiene la posibilidad de bajar y el peso tiene la posibilidad de fortalecerse, pero le quita de alguna manera independencia en la gestión de las divisas a la autoridad monetaria. Claro. Es decir, es como difícil de entender porque históricamente pensamos que si el dólar está estable o baja, para nosotros es bueno. Sí. Desde el punto de vista de nuestros resultados netos con el mundo, no es tan bueno. No es tan bueno porque alienta a las importaciones, no es tan bueno porque le quita capacidad de competir a la producción nacional. Entonces es como que de alguna manera, en un contexto de tipo de cambio flexible como es el que tenemos dentro de esas bandas, lo ideal sería que el resultado del valor que asuma el dólar dependa de la cuenta corriente y no de la cuenta financiera. No sé si alcanzo a explicar el punto en ese sentido. Entonces, mientras sigan ingresando divisas, por ejemplo, porque tenemos apoyo externo, por ejemplo, porque accedemos al financiamiento externo o, por ejemplo, porque accedemos a la inversión extranjera, el dólar tiene posibilidades el peso tiene posibilidades de fortalecerse con relación al dólar, pero desde el punto de vista de la competitividad genera esto, lo que decías de la convertibilidad, el atraso cambiario que perjudica a los sectores de la producción nacional. Bueno, y en ese sentido, sí, y ya te cierro, en ese sentido la producción nacional puede verse de alguna manera perjudicada y es lo que hoy se le está cuestionando al modelo, que es la reactivación económica en términos de economía real. Justamente de eso te iba a hablar, de que hay una sensación de que, bueno, está bien, la macro, como dice Milei, está en algún punto ciertamente ordenada, con algunas variables que van bien, pero todo eso no se ve si vos vas a la calle, en el consumo masivo y también con el impacto que hay en el sector industrial. La macro está ordenada y vuelvo a repetir lo que ya dije en otras oportunidades. La macro está ordenada en lo financiero y en lo cambiario. Todavía hay interrogantes y muchos respecto de el empleo, claro, las posibilidades de inclusión, de alternativas de crecimiento e incluso de la sostenibilidad del crecimiento económico que venía reactivándose en los últimos 2 trimestres la actividad económica. Hay indicios de que las medidas que se están adoptando generarían o traccionarían inversiones, generarían la posibilidad de equipamiento en bienes de capital por parte de las empresas, lo cual ampliaría la capacidad de producir de la economía. El tema es hasta dónde los movimientos financieros van a, de alguna manera, generar como es un ancla que impide que otras variables se acomoden. En la macro uno analiza un concepto para definir cómo va evolucionando con relación al mundo la economía real, que es el concepto de tipo de cambio real, no el nominal, que es el que nosotros decimos sube o baja y es el que estamos viendo todo el tiempo. En el tipo de cambio real influyen el tipo de cambio nominal, los precios de los países con los cuales comerciamos y en el denominador influyen nuestros precios internos. En la medida que ese tipo de cambio real que surge de integrar esos 3 componentes baja, la economía pierde competitividad y si sube, la economía gana competitividad. El gobierno está apuntando y
fuertemente a mejorar nuestros precios mediante reordenamientos, mediante reformas como la tributaria, como la reforma, todas las reformas que se vienen, la laboral y demás, lo que apunta es a generar más eficiencia, menos carga tributaria y una estructura de precios más acordes con precios competitivos. El otro componente es el tipo de cambio nominal. Entonces, es como que en la disciplina algunos dicen hay que fortalecer el tema de los precios mediante la competitividad y otros decimos o pensamos que por ahí no hay que descuidar el tipo de cambio nominal. Entonces, un tipo de cambio nominal que tiende a apreciarse mientras todavía los precios no están registrando reformas, hace que gradualmente vos tengas un ancla que te impide que la economía respire y comience a producir en otros términos. Y también genera falta de previsibilidad para los productores locales, porque hace 2 semanas atrás teníamos un tipo de cambio 100 pesos, 200 pesos más arriba, ahora lo tenemos más abajo y no sabemos hasta dónde va a bajar porque cada vez la banda se hace más ancha hacia abajo. Entonces, y si ingresan muchas inversiones, si ese excedente de dólares genera que el tipo de cambio siga bajando, entonces puede ser una excelente temporada para el turismo en Brasil, pero un desastre para la Argentina. Claro. Y eso es un factor que genera también volatilidad. Entonces, esas cuestiones todavía me parece que no están del todo cuidadas en términos de estabilidad. Por eso siempre digo, en lo cambiario, en lo que tiene que ver con el tipo de cambio nominal y esa inestabilidad del dólar de irse mucho para arriba, estamos ordenados, sobre todo después de las elecciones. En lo monetario hay un plan que parece ser consistente y que se viene aplicando bajo mecanismos de reglas. En la economía real todavía hay muchos factores que no permiten ver con claridad hacia dónde va a ir la economía argentina en los próximos meses, en aspectos de la micro, ¿no es cierto?, del vendedor de turismo, del vendedor de productos textiles y todo eso, que son los que están enfrentando grandes dificultades. Y durante la clase también ella planteó, bueno, esto es más de fondo, ¿en qué momento o en qué instancia el sistema puede generar una crisis en el futuro por la cantidad de jubilados y la cantidad de personas asistidas con distintos instrumentos sociales del Estado? ¿Por qué eso es peligroso si sigue todo como está ahora? Bueno, una de las cuestiones que se planteó es que, digamos, dentro de lo que está previsto como parte de lo que resta, al menos de este primer periodo de Milei, es que hay reformas que se están por hacer y que van a modificar las estructuras de funcionamiento de la economía argentina en la actualidad. La previsional era una de ellas, la tributaria es otra, por la gran cantidad y superposición de gravámenes que existen y demás. Pero dentro de la previsional hay un diagnóstico que es mundial, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que cada vez hace que hayan más población pasiva, más beneficiarios y menos población activa, es decir, menos aportantes. Un estudio que hicimos en el marco de un trabajo final para una diplomatura que es consistente con otros estudios que se habían hecho ya sobre el tema, en base a proyecciones poblacionales de la UNE, da que para el año 2060 aproximadamente la población pasiva va a ser mayor en cantidad de personas que la población activa. Quiere decir que va a haber más de un beneficiario por cada aportante dentro de lo que es la economía argentina en base a las proyecciones poblacionales de la Argentina. Eso claramente te hace ver que un sistema que hoy ya es deficitario, teniendo una relación aportantes-beneficiarios cercana a 2, de acuerdo, un poquito más, un poquito menos. Es difícil tomarle el agregado porque hay que considerar las cajas provinciales también. Hay provincias que tienen cajas propias. Pero más allá de eso, estamos en una relación que supera el 1,5 a 1 y vamos hacia una proyección que está por debajo, con altas dificultades respecto del ordenamiento de cómo se da esa estructura de aportantes, lo cual eso deriva en que tenemos cada vez peores beneficios en términos monetarios o haberes jubilatorios para la población jubilada. Entonces, todo eso implica que se comienza a pensar seriamente en qué se va a hacer con el sistema previsional, sobre todo en un contexto donde ya tiene un porcentaje
digamos, de déficit que impacta en el PBI. Si nosotros o mejor dicho, en relación al PBI, en la clase mostrábamos cómo es en la actualidad la estructura de los gastos, porque el gobierno está en una política muy encaminada desde el inicio de su gestión de reducir el déficit fiscal. Sí. Cuando uno redujo ya un montón de partidas que hacen al déficit fiscal y sigue siendo una estructura de gastos altos, cuando entras a ahondar en cuáles son los factores que explican ese gasto, las transferencias son uno de los principales factores. Dentro de las transferencias hay dos componentes, las transferencias a las empresas, que son los subsidios, los famosos subsidios. Al transporte, a la energía. Todos los subsidios, incluso subsidios que reciben direccionadamente sectores de actividad, como por ejemplo leía un artículo sobre todo lo que son transferencias o desgravaciones impositivas y demás a sectores como la economía del conocimiento y demás, que tienen la intención de promover el desarrollo de esas actividades. Y después tenemos la mayor cantidad de transferencias que tienen que ver con el sistema previsional y de la seguridad social, que son las jubilaciones y pensiones, que son solo en la Caja Nacional y solo en lo que hace al CIPA, más de 6 millones de personas. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con la cobertura social, por ejemplo, asignaciones universales, otro tipo de programas y demás, que de hecho ayer leí un artículo que dice que el Ministerio de Capital Humano apunta a reformular las otras transferencias que hacen a lo que es la cobertura de la seguridad social y el sistema previsional. Entonces, si eso implica que hay que repensar el sistema previsional, y que hay que definir un criterio en una ley de reforma que implique sustentabilidad para ese sistema a lo largo del tiempo. La sustentabilidad no necesariamente tiene que ser una sustentabilidad, de hecho hay muchos países que no lo tienen como tal, que implique que no tiene que tener déficit. Lo que sí tiene que tener es la programación o la definición de cómo va a ser el financiamiento de esa caja. Pero lo importante es que haya más personas aportantes al sistema. En ese sentido, también lo hablamos, el problema que tenemos es que nosotros hoy tenemos dentro de lo que es la población que está trabajando, dentro de lo que es la PEA, viste que tenemos ocupados y desocupados, dentro de los ocupados registrados en la PEA, por los datos de la misma EPH, tenemos más de un 43% de la población en la informalidad. Entonces son personas que no aportan. Y dentro de la población que está en la formalidad, ¿qué tenemos? Tenemos monotributistas que tienen un aporte relativamente bajo, el aporte que se le hace a las empleadas domésticas o las trabajadoras domésticas, que también tienen un aporte relativamente bajo. Entonces, esos aportantes están en la formalidad, pero tienen un valor de aporte relativamente bajo para sostener el esquema de jubilaciones y pensiones que tiene. Obviamente todo eso deriva en que la calidad de los beneficios en términos de haberes es malísima, porque la población se jubila con haberes muy bajos y sobre todo en los estratos más bajos de los haberes. Todo eso hay que repensarlo. Obviamente es una reforma que requiere mucho, más allá de cuál sea la postura que se adopte, incluso hasta en la posibilidad de un sistema de capitalización o un sistema mixto, pero es algo que es necesario pensarlo, ¿no es cierto? La última, Daniela, de mi parte, una respuesta breve. Lo peor ya pasó, teniendo en cuenta todo lo que pasamos en estos 2 años y todo basándonos en el ajuste principalmente y en el esfuerzo que está haciendo la población. Lo peor ya pasó en el sentido de que la economía está estable, en el sentido de que en apariencia se vienen 2 años de cambios que van a generar más estabilidad. Y en el sentido de que todo lo que pudo generar de impacto en términos de volatilidad, el traspaso de un modelo con muchas intervenciones y controles a un modelo más pro mercado y libertad de juego entre la oferta y la demanda, es como que ya pasó una prueba de fuego que fueron las elecciones
Sí. Y después de eso comenzó a estabilizarse. No hay nada en el horizonte, por lo menos en el próximo año, que nos haga pensar que la economía va a estar peor o que las condiciones macroeconómicas van a estar peor. Siempre existe el riesgo, yo lo sostengo, quizás por la edad que tengo, siempre existe el riesgo de que un modelo como el que estamos de alguna manera viendo que se va a dar en la realidad y que ya se dio en muchos aspectos, tiene la particularidad de que tiene muchas dificultades para integrar a la sociedad toda. Entonces, los conflictos sociales pueden ser un espacio de conflicto que puede generar algún tipo de inestabilidad de acá al futuro. Pero en términos macroeconómicos hay como una tendencia al ordenamiento. En términos microeconómicos todavía no están del todo definidas cómo van a ser las reglas del juego para las empresas, sobre todo para las pymes. Sí. Tampoco están definidas las reglas del juego para las provincias que tienen diferentes situaciones. Sí. Entonces esas cuestiones todavía están a resolverse y definirán también qué capacidad de maniobra va a tener el gobierno el año que viene en el Congreso, porque de los gobernadores dependen los votos, de los votos dependen las leyes, digo de los votos en la legislatura, ¿no? Sí. Entonces todas esas cuestiones son temas a definirse en el año que viene. Bueno, muchas gracias por venir a Buen Día Norte. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, Daniela. Daniela Torrente, economista, exministra de Educación, aquí hablando de este escenario de la economía argentina que siempre deja interrogantes, ¿no?